¿Sabías que las últimas palabras de un hombre que fue martirizado por su fe pueden cambiar tu vida para siempre? Hoy vamos a hablar sobre Timoteo, el discípulo de Pablo, un joven que enfrentó la persecución con una valentía impresionante. Sus últimas palabras fueron tan poderosas que, al escucharlas, algo dentro de ti podría despertarse. Este video revelará la verdad detrás de su martirio y cómo su sacrificio impactó a toda la iglesia primitiva. Pero lo más sorprendente es que lo que Timoteo dijo antes de morir podría tener un profundo significado para ti hoy. Espera hasta el final, porque lo que vas a descubrir te hará cuestionar profundamente tu propia fe. Y no olvides que muchas personas que ven este tipo de contenido no se han suscrito a nuestro canal. Si este mensaje resuena contigo y quieres descubrir más secretos espirituales que cambiarán tu vida, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. No dejes pasar esta oportunidad de acercarte más a lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué esperar de este video? Vamos a desentrañar el legado de Timoteo, su sacrificio y las lecciones poderosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Es tu oportunidad de vivir una fe más profunda. Timoteo fue más que un simple discípulo de Pablo, fue su hijo espiritual, su confidente y su compañero incansable en la obra del Evangelio. Desde su juventud, este personaje bíblico demostró una fe inquebrantable, a pesar de los desafíos que enfrentaba en un mundo donde la idolatría y la persecución eran moneda corriente. Criado en un hogar con profundas raíces judías y griegas, su formación le permitió comprender tanto la cultura judaica como el pensamiento helenista, lo que lo convirtió en un puente ideal para la expansión del mensaje de salvación y redención. Pablo vio en él un espíritu dócil, pero con un corazón firme, listo para abrazar las promesas de Dios y convertirse en un instrumento poderoso en la propagación de las enseñanzas de Jesús Cristo. Cuando el apóstol Pablo encontró a Timoteo en Listra, quedó impresionado por su reputación entre los creyentes locales. No era un hombre cualquiera, su testimonio de fe lo precedía. La Biblia Sagrada nos muestra cómo Pablo lo tomó bajo su tutela, convirtiéndolo en su discípulo más cercano. La relación entre ambos trascendía la de un maestro y su aprendiz, era un lazo de amor y compromiso con la misión divina. Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, aprendiendo de primera mano el costo de predicar el Evangelio en tiempos de persecución. En las cartas dirigidas a él, como en las epístolas de 1 y 2 Timoteo, podemos ver la profunda confianza que Pablo depositaba en su joven seguidor, encargándole tareas fundamentales para la iglesia primitiva. El impacto de Timoteo en la iglesia temprana fue monumental. Su liderazgo no se limitó a seguir órdenes, asumió responsabilidades de gran peso en comunidades cristianas nacientes. En su caminar con Pablo, fue testigo de milagros de Jesús y de cómo la fe en Cristo transformaba vidas. Pero su labor no estuvo exenta de dificultades. La oposición a la predicación del Evangelio era feroz y Timoteo tuvo que aprender a navegar en un mundo hostil. Desde los primeros días de la iglesia, la batalla espiritual entre ángeles y demonios era evidente, y Timoteo entendió que su misión no solo era propagar las revelaciones divinas, sino también resistir las doctrinas erróneas que amenazaban la pureza del mensaje cristiano. Uno de los mayores desafíos de Timoteo fue mantener su fidelidad a Dios en medio de una sociedad plagada de corrupción y herejías. Como líder en la iglesia primitiva, se enfrentó a momentos de duda y temor, pero siempre encontró consuelo en las promesas de Dios. En su correspondencia con él, Pablo le recordaba que no había recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Estas palabras resonaban como un faro de esperanza en medio de la tormenta, impulsándolo a seguir adelante. A través de su vida, Timoteo nos deja un legado imborrable, el de un discípulo fiel, dispuesto a pagar cualquier precio por la verdad del Evangelio. Predicar el Evangelio en tiempos de Timoteo no era una tarea sencilla. El mundo estaba dominado por la idolatría, y los seguidores de Jesús Cristo eran vistos como una amenaza para el orden establecido. Timoteo, al igual que Pablo, enfrentó oposición de líderes religiosos, gobernantes y multitudes enfurecidas. Sin embargo, su convicción era más fuerte que el miedo. Sabía que su misión no era cómoda ni segura,
pero las promesas de Dios lo impulsaban a seguir adelante. Desde el Antiguo Testamento, Israel había sido testigo de la persecución contra los profetas, y la historia se repetía con los discípulos de Cristo. Timoteo fue encarcelado, golpeado y humillado, pero nunca renunció a su fe. Cada ciudad a la que iba representaba un nuevo desafío. A menudo predicaba en secreto, reuniendo pequeños grupos de creyentes que arriesgaban todo por las revelaciones divinas. A pesar del peligro, Timoteo no dejó de proclamar las palabras de vida. En sus sermones, hablaba de los milagros de Jesús, de las profecías bíblicas cumplidas y de la salvación y redención a través de la cruz. Su mensaje resonaba en los corazones de muchos, pero también despertaba la ira de aquellos que se aferraban a sus ídolos. Como Pablo le advirtió, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. 2 Timoteo 3:12. En su camino, Timoteo no estaba solo. La Biblia Sagrada muestra cómo los primeros cristianos se apoyaban mutuamente en tiempos de tribulación. Su fe, forjada en medio de la prueba, lo convirtió en un faro de esperanza para la iglesia primitiva. Su valentía sigue siendo un testimonio poderoso para todos los creyentes que enfrentan dificultades por seguir a Jesús. Éfeso no era una ciudad cualquiera, era un centro cultural y religioso del mundo antiguo, lleno de templos paganos, rituales oscuros y prácticas inmorales. En medio de ese ambiente hostil, Pablo confió en Timoteo para liderar la iglesia cristiana naciente. No fue una tarea fácil. La idolatría estaba arraigada en la sociedad y la influencia del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, era poderosa. Sin embargo, Timoteo no retrocedió. Sabía que su llamado era más grande que el miedo y que su misión era guiar a los creyentes en la verdad de la Biblia Sagrada. Desde el primer día, enfrentó enormes desafíos. No solo tenía que lidiar con la hostilidad externa de los adoradores de Artemisa, sino también con problemas internos dentro de la iglesia. Algunos miembros aún traían consigo costumbres paganas, mientras que otros eran influenciados por falsas doctrinas. Timoteo, con la sabiduría y las enseñanzas recibidas de Pablo, trabajó incansablemente para establecer la sana doctrina y fortalecer la fe de los creyentes. No estaba solo. Las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo lo sostenían. La carta de 1 Timoteo nos muestra la profunda responsabilidad que Pablo le dio. Le aconsejó sobre cómo enfrentar a los falsos maestros, cómo guiar a la iglesia y cómo mantenerse firme en la fe. Timoteo sabía que la batalla no era solo física, sino espiritual. La lucha entre ángeles y demonios era real, y la iglesia de Éfeso estaba en medio de ese conflicto. A pesar de la presión, nunca dejó de predicar sobre la salvación y redención en Cristo, recordando siempre las enseñanzas de su mentor. Con el tiempo, la iglesia en Éfeso creció y se convirtió en una de las más influyentes del cristianismo primitivo. Timoteo dejó un legado de fidelidad y entrega total al Evangelio. Su liderazgo no solo impactó su generación, sino que sigue siendo un ejemplo para todos los que son llamados a guiar la iglesia en tiempos difíciles. Su vida nos recuerda que, sin importar cuán oscura sea la oposición, la luz de Cristo siempre prevalece. Desde los primeros días de la iglesia cristiana, surgieron enseñanzas que distorsionaban el mensaje de Jesús Cristo. En la comunidad de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, esto se convirtió en un problema grave. Había quienes mezclaban el Evangelio con filosofías paganas, ideas gnósticas y tradiciones judaicas que desviaban a los creyentes del verdadero camino. Como discípulo fiel de Pablo, Timoteo entendía la importancia de mantener la doctrina pura y alineada con las revelaciones divinas. Sabía que la salvación y redención solo podían venir a través de Cristo, y cualquier desviación ponía en peligro la fe de la comunidad. Los falsos maestros no solo traían confusión, sino que también buscaban poder e influencia dentro de la iglesia. Muchos de ellos usaban palabras sofisticadas y argumentos convincentes para engañar a los más débiles en la fe. La Biblia Sagrada advierte repetidamente sobre estos peligros, y Pablo ya había alertado a Timoteo que, en los últimos tiempos, algunos abandonarían la verdad para seguir doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. No era una simple diferencia de interpretación, era una guerra espiritual. Timoteo tenía que estar en guardia,
usando las Escrituras como su arma principal contra la falsedad. Para enfrentar esta amenaza, Timoteo dedicó su tiempo a enseñar la sana doctrina. No bastaba con señalar el error, era necesario fortalecer a la Iglesia en el conocimiento de las profecías bíblicas, los milagros de Jesús y las promesas de Dios. Con paciencia y firmeza, corrigió a aquellos que habían sido influenciados por ideas erróneas, llamándolos al arrepentimiento. Además, estableció normas estrictas para los líderes de la Iglesia, asegurándose de que solo hombres fieles y comprometidos con la verdad estuvieran al frente del pueblo de Dios. Su lucha por la pureza del Evangelio no fue fácil. Muchos lo despreciaron por su juventud y trataron de desautorizar su enseñanza. Pero Timoteo no se dejó intimidar. Pablo lo animó a no permitir que nadie menospreciara su edad, sino a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, 1 Timoteo 4:12. A pesar de la oposición, su dedicación fortaleció a la Iglesia y preservó la verdad de Cristo para las generaciones futuras. Su historia nos recuerda que la batalla contra la falsedad continúa hasta hoy, y que cada creyente tiene la responsabilidad de mantenerse firme en la enseñanza de la Biblia. El destino de Timoteo, como el de muchos seguidores de Jesús Cristo, fue sellado por su compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio. Durante su ministerio en Efeso, su mayor desafío no fue solo la enseñanza de la sana doctrina dentro de la Iglesia, sino también la confrontación con las prácticas idolátricas de la ciudad. Efeso era el centro de adoración de Artemisa, una deidad venerada en todo el Imperio Romano. Su templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y miles de personas viajaban desde todas partes para rendirle culto. Timoteo no podía quedarse en silencio ante tal abominación, pues su corazón ardía por proclamar la gloria del único Dios verdadero. Se cuenta que, en un día de gran celebración pagana, la ciudad se llenó de multitudes en honor a Artemisa. La procesión era un espectáculo de fervor idolátrico, imágenes de la diosa eran llevadas en andas, los sacerdotes pronunciaban encantamientos y la gente se sumergía en rituales llenos de excesos. Timoteo, lleno de celo por la verdad, se abrió paso entre la multitud y comenzó a predicar con valentía. Denunció la adoración de ídolos, advirtiendo que solo el Dios de la Biblia Sagrada era digno de alabanza. Su mensaje no fue bien recibido. La multitud, furiosa por su interrupción, se tornó violenta. Lo que sucedió después fue un acto de brutalidad indescriptible. Los enfurecidos lo rodearon, lo golpearon sin piedad y lo arrastraron por las calles de la ciudad. Sus vestiduras se desgarraron, su cuerpo quedó cubierto de heridas, pero su espíritu permaneció firme. No suplicó por su vida ni renegó de su fe. Al contrario, mientras la turba descargaba su ira sobre él, Timoteo continuó proclamando la verdad. Como tantos mártires antes que él, eligió la muerte antes que negar a su Salvador. Su sufrimiento reflejaba las palabras de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Finalmente, después de una golpiza atroz, Timoteo sucumbió a sus heridas y entregó su espíritu. Su sangre, derramada en las calles de Efeso, no fue en vano. Como la de tantos otros mártires, se convirtió en semilla para la expansión de la fe cristiana. Su valentía y fidelidad quedaron grabadas en la historia de la Iglesia, y su testimonio sigue inspirando a generaciones de creyentes que enfrentan persecución por el nombre de Cristo. La muerte de Timoteo nos recuerda que seguir a Jesús puede costarlo todo, pero el galardón en el reino de Dios es eterno. En los momentos finales de su vida, cuando la muerte ya estaba cerca y las sombras de la persecución caían sobre él, Timoteo mostró una de las cualidades más poderosas que un cristiano puede poseer: el perdón. A pesar de los horribles abusos y el sufrimiento que había experimentado a manos de sus agresores, su corazón no se llenó de odio ni de resentimiento. En lugar de maldecir a aquellos que lo habían matado, Timoteo oró por ellos. Recordó las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y así, Timoteo, aún en su dolor, se sometió a la voluntad de Dios, pidiendo que sus enemigos encontraran arrepentimiento y salvación.
Esta última oración es un testimonio claro de la fe inquebrantable de Timoteo en las enseñanzas de Jesús. Sabía que el perdón es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. Al perdonar a sus enemigos, demostraba que la verdadera fuerza cristiana no reside en la venganza, sino en el amor y en la obediencia a las enseñanzas de Cristo. La actitud de Timoteo ante la muerte no era la de un hombre derrotado, sino la de un discípulo fiel que confiaba en las promesas de Dios. Sabía que la muerte no era el final, sino solo el paso hacia la eterna recompensa que le esperaba. Timoteo, en su última oración, también dejó un legado que seguiría inspirando a generaciones de cristianos. En su ejemplo de perdón, encontramos una poderosa lección sobre la reconciliación y la paz en Cristo. La historia de su martirio, acompañada de sus palabras finales, es un llamado a todos los creyentes a ser valientes, a ser firmes en su fe, pero también a ser humildes y misericordiosos, incluso en los momentos más oscuros. Las promesas de Dios, como la salvación y redención, resuenan más fuerte cuando se reflejan en el perdón y en la fidelidad que Timoteo mostró. Su testimonio no terminó con su muerte, sino que se convirtió en un faro para la iglesia primitiva y para todos los que han sido llamados a seguir a Cristo. Su perdón, su fidelidad y su amor por aquellos que lo atacaron dejaron una huella profunda. El legado de Timoteo sigue vivo, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. El martirio de Timoteo no solo marcó su vida, sino que dejó una huella imborrable en la iglesia primitiva. Su sacrificio fue una chispa que encendió la fe de los creyentes, y su historia comenzó a ser contada por aquellos que lo conocieron y por las generaciones que vinieron después. La iglesia primitiva, en medio de tanta persecución y adversidad, encontró en su valentía y fidelidad un ejemplo de lo que significa seguir a Cristo sin reservas, sin miedo a la muerte y sin comprometer los principios del Evangelio. La memoria de Timoteo no fue solo un recuerdo de un mártir, sino una inspiración viva para todos los que se sentían vulnerables ante la presión del mundo. Las enseñanzas de Timoteo, basadas en las cartas de Pablo y en las experiencias compartidas, se convirtieron en piedras angulares para la edificación de la iglesia. El amor inquebrantable que demostró por Cristo y por la iglesia, su dedicación para preservar la pureza de la doctrina y su resistencia frente a los falsos maestros, resonaron profundamente en los corazones de los cristianos de su tiempo. A través de su sacrificio, se fortaleció la unidad de la iglesia, y muchos vieron en él un ejemplo tangible de cómo vivir fielmente, aún ante la muerte. Su legado perdura hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, los cristianos han mirado hacia la figura de Timoteo como un símbolo de perseverancia y coraje. En momentos de dificultad, su historia ha servido como recordatorio de que la verdadera recompensa no está en los logros temporales, sino en la fidelidad a Cristo, sin importar las circunstancias. Su vida y martirio también nos enseñan que cada acto de sacrificio tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Aunque Timoteo murió joven, su testimonio sigue transformando vidas, desafiando a los creyentes a permanecer firmes en su fe, tal como él lo hizo. Hoy, mientras reflexionamos sobre el sacrificio de Timoteo, también somos llamados a vivir de manera que nuestro legado de fe sea igualmente firme. La iglesia sigue siendo perseguida en muchas partes del mundo, pero el ejemplo de aquellos que han dado su vida por Cristo, como Timoteo, continúa guiando a la comunidad cristiana hacia una fe más profunda y comprometida. Al igual que Timoteo, todos estamos llamados a ser testigos de la verdad del Evangelio, llevando la luz de Cristo a las tinieblas del mundo. Ahora que conoces la historia de Timoteo y el legado que dejó con su sacrificio, te invito a reflexionar: ¿estás dispuesto a seguir la fe con la misma valentía que él? Cuéntame en los comentarios cómo esta historia impactó tu vida. ¿Qué has aprendido sobre tu propio caminar con Cristo? Tu opinión es valiosa y quiero saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en cada video traemos revelaciones que transformarán tu vida espiritual. Haz clic para no perderte lo que viene. Y si te gustó este video, te recomiendo que mires el próximo que aparecerá en la pantalla. Te aseguro que te sorprenderá. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.